Bien, nos vamos sentando. Imagino que todos habréis hecho vuestras donaciones, habéis comprado vuestros libros. Seguro que sí, ¿eh? Bueno, vamos con la siguiente congresista. Yo ahora mismo me siento más empoderada que nunca, Paloma, aquí. Imagino que también todos la conoceréis. Lo mismo voy a leer su currículum para no olvidarme nada. Ella es Paloma Pájaro, licenciada en Bellas Artes e investigadora asociada de la Fundación Gustavo Bueno. Desde el año 2018 realiza un programa semanal de análisis filosófico en su canal de YouTube, Fortunata y Jacinta. Recientemente ha publicado su libro Arte, Propaganda y Política, ideologías disolventes en la práctica artística contemporánea en España. Su intervención de esta tarde lleva por título Sobre el pacifismo. Bienvenida. No lleva por título esto, disculpadme. Ha habido un cambio. Bueno, no es un cambio, creo que... Bueno, vamos a ver, el título de la conferencia es Corrupciones de la democracia, el derecho a decidir. Bueno, el pacifismo... perdón. Tal vez te tienes que acercar un poquito más el micro. Cerca, pero también de lado, porque si no te tapa la cara y no sales Hola. en el vídeo. ¿Hola? ¿Se oye? Voy a tener que proyectar más la voz. Levántalo un poquito más cerca. A ver, hola, buenas tardes. ¿Aquí bien? Vale, bueno, vamos a ver. Yo hoy les voy a hablar de fundamentalismo democrático. Y a grandes rasgos voy a hacer una primera aclaración, aunque luego lo voy a desarrollar. Por cierto, me da un poco de vergüenza porque, así a mano alzada, ¿quiénes conocéis el canal de Fortunata y Jacinta? Bueno, pues... No está mal, ¿eh? Vale, me temo en este caso de que no vais a oír nada original. Es decir, lo que yo voy a plantear aquí es un desarrollo que ya, bueno, pues está planteado en el canal desde hace muchísimo tiempo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vamos a repetir, porque es necesario a veces repetir y afianzar ciertas ideas, ciertas definiciones y ciertas clasificaciones. Como bien se ha dicho aquí, yo hablo desde un sistema, ¿vale? Antes de empezar voy a hacer dos aclaraciones muy rápidamente. El sistema es el iniciado por el filósofo español Gustavo Bueno. Este sistema se llama materialismo filosófico, y que luego fue continuado y sigue siendo continuado por los investigadores de la Escuela de Filosofía de Oviedo, que es una de las pocas academias filosóficas, académica me refiero no a universitaria, sino académica en el sentido platónico del término, ¿verdad? Pues es una de las pocas academias de filosofía que están activas en España y me atrevería a decir que en el mundo. Porque más que sistemas, a lo que estamos acostumbrados es a eclecticismos filosóficos, es decir, a coger de aquí y de allá lo que me vaya interesando para fundamentar mi opinión, pero realmente manejamos y existen en el presente en marcha muy pocos sistemas. Vale, yo trabajo desde uno de esos sistemas, el materialismo filosófico. Las aclaraciones para que se pueda comprender lo que luego voy a exponer es lo siguiente. Desde la filosofía política, Gustavo Bueno no pone, esto me lo habéis oído decir un montón de veces, me da un poco de vergüenza repetir. El fundamento de la política, según Gustavo Bueno, cosa que yo compartiría, el fundamento de la política no está en el poder. El poder, ni mucho menos entendido en el sentido psicológico de, por ejemplo, pues la megalomanía o el deseo, la voluntad de dominio que tenga tal persona, tal político, de dominar al resto, ¿verdad? Entonces, esa idea de poder en sentido psicológico, pues no está, eso no explica el poder político. Por otro lado, el poder es genérico porque el poder se ejercita en otros ámbitos de la vida que no son estrictamente políticos. Cuando hablamos de política, siempre tenemos que tener como parámetro de referencia inmediata la acción de un Estado.
Ese es nuestro punto de partida, ¿de acuerdo? Si no existe ese parámetro de referencia, estaremos hablando de otras cosas, pero no de política en sentido estricto. Por tanto, ¿qué pone Gustavo Bueno como fundamento de la política? Pues no pone el poder, lo que pone es la eutaxia. La eutaxia es un término que ya evidentemente arraiga de la tradición filosófica, arranca desde Aristóteles. Lo que hace Gustavo Bueno es reformular ese término. ¿Y qué hace sobre todo? Le pone el parámetro de la duración, es decir, eutaxia es buen gobierno, pero en el sentido de conservar, hacer que sobreviva o que perdure la sociedad política en su conjunto, atención a esto, en su conjunto, a lo largo del tiempo. Lo de en su conjunto es muy importante porque eutaxia no significa armonía y no significa paz perpetua ni nada por el estilo. Eutaxia lo que significa es que dentro de una sociedad política va a haber necesariamente divergencias, es decir, va a haber grupos enfrentados a otros grupos. La lucha de clases que decía el marxismo, nosotros lo vemos ahora muy claramente en la lucha electoral entre los propios partidos políticos. Entonces, estas divergencias internas, lo que se tiene que lograr a través de la actividad política en busca de la eutaxia es que haya un cierto equilibrio, una cierta estabilidad que permita que esa sociedad política pues, perdure a lo largo del tiempo. Por tanto, lo que interesa es que el Estado, sociedad política, persevere de alguna manera, y en este sentido la violencia es de extrema necesidad. Dicho de otra manera, un Estado sin violencia es distáxico, es lo contrario a la eutaxia. Dicho de otra manera, un Estado sin violencia es inviable, es fallido. Muy brevemente os recordaré que habría 3 capas, el Estado estaría formado por 3 capas. Una de estas, que es la capa cortical, es justo la capa donde se instala, por así decirlo, la institución de la frontera. En la capa cortical es esa membrana muy sutil pero muy firme, que es la que pone en contacto a unas sociedades políticas con otras sociedades políticas. Y ahí estarían pues, el poder diplomático, es decir, saber diagnosticar bien a los aliados y a los enemigos, externos en este caso. Está el poder federativo, que es desde donde se gestiona la actividad comercial internacional, y estaría el poder militar. Históricamente, el Estado no es eterno, es decir, el Estado nace en un momento concreto gracias a unos desarrollos materiales previos. Es un producto, por lo tanto, histórico. Y, aunque sea, esto lo diga de una forma un poco grosera, pero para que me entendáis, solamente a través de la aparición de la capa cortical es cuando podemos hablar en sentido estricto de la aparición del Estado. ¿De acuerdo? Antes habría otras cosas, habría sociedades preestatales, pero que no tendrían configuradas ni esta institución de la frontera, ni estos 3 poderes que os acabo de mencionar. Para recuperar un poco lo que estaba diciendo, un Estado sin policía, sin guardia civil, sin ejército, sin servicios secretos, pues ni siquiera puede llegar a ser Estado. Y se me replicará desde algunas partes. Por ejemplo, Echenique, que esta semana nos ha regalado a todos un tuit maravilloso en el que ponía algo así como que cuantos menos tanques, pues más hospitales. Esto es un sofisma de manual. Entonces, alguien le respondió desde el realismo político diciendo que es al revés, es decir, sin tanques no hay hospitales. ¿De acuerdo? Porque directamente sin esa fuerza militar, que es la que protege internamente a la sociedad política, pues no habría sencillamente sociedad política. Entonces, se me puede replicar, como este Echenique a lo mejor, pues que, bueno, pero es que todos sabemos que hay estados que no tienen ejército. Entonces, lo que tendríamos que decir es que, ojo, porque entonces esos estados
son subsidiarios de otras potencias que son las que les facilitan los misiles y los tanques. Un ejemplo, Aruba. Aruba, bueno, digamos que es un resto colonial de los Países Bajos. Aruba depende de las Fuerzas Armadas de los Países Bajos, que están al otro lado del océano. Y al mismo tiempo, los Países Bajos están o forman parte de la OTAN. Entonces, cuidado con esto de que es que hay estados que no tienen fuerza militar. Por otro lado, antes en la comida, pues ha salido también la conversación en torno a Corea del Norte. Entonces, Corea del Norte, podríamos decir tajantemente, que ahora mismo tiene prácticamente garantizada su propia eutaxia. ¿Por qué? ¿Porque es una sociedad muy bonita y muy amistosa y muy amable? No, la tiene asegurada porque Corea del Norte es una potencia nuclear. Entonces, esto para que se vea un poco por dónde quiero ir. Vamos a ver, ya se ha expuesto aquí a lo largo de estas 2 jornadas, pero voy a recuperarlo a modo de un listado. Todos estamos viendo pues, que de unos tiempos a esta parte y además de una forma como muy acelerada, muy rápida, en muy poco tiempo, pues se han instalado, podríamos utilizar la expresión, se han implantado políticamente una serie de ideas que se presentan como verdades reveladas, como dogmas de fe. Les hago un listado muy rápido. Cambio climático, ideología de género, que es teoría queer, como decía Josep, las políticas de fronteras abiertas, la ideología pro-abortista, el individualismo más atroz, el fomento de los indigenismos y de los nacionalismos étnico-lingüísticos, la filosofía decolonial, que es la que está detrás de esta idea absolutamente oscurantista, que no distingue entre modelos de imperio. Entonces, todo es lo mismo. Todo lo mismo, y entonces el Congo belga es igual que el Imperio Romano. Y claro, se montan un cacao maravillado que no explica absolutamente nada. Entonces la filosofía decolonial está ahí ahora mismo funcionando, sobre todo en el mundo del arte, que ya sabéis que yo vengo de ahí. Más cosas, el derecho a decidir, el neopaganismo de la Pachamama, el pacifismo fundamentalista, que es pedir la paz. Ahora lo vemos en Ucrania, la paz sin referente político, es decir, la paz en absoluto. No se está pidiendo la paz concreta de tal o cual sitio, sino la paz del mundo. Se está pidiendo la paz perpetua de Kant, porque se entiende que la guerra es una especie de rebarbarización de lo humano. Y por tanto no se entiende a la guerra desde un punto de vista político, sino que se la condena desde un punto de vista ético exclusivamente. No se entienden, digámoslo así, las razones políticas, económicas o de otra índole que hay detrás de las guerras. ¿Qué más cosas? El movimiento Black Lives Matter, aquí se ha hablado mucho de la Agenda 2030, y el fundamentalismo democrático. Se podrían decir más, pero bueno. Entonces, sin escandalizarnos, este conjunto de ideologías, yo lo llamaría nematología. Una nematología es un conjunto de ideas, creencias, mitos, ideologías. Bueno, pues esta nematología es el motor del actual imperialismo anglosajón con Estados Unidos a la cabeza. Entonces, no son valores que estén por ahí escritos en las estrellas, sino que tienen una construcción histórica e ideológica. Y ahora mismo es un sistema que está generado desde estas élites y está generado precisamente contra una serie de enemigos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dejarnos de se me ha olvidado aquí decir los derechos humanos del 48, que también se apela constantemente a los derechos humanos del 48 como si estuvieran escritos en el corazón de los hombres. Bueno, pues no. Entonces, entrarían o forman parte de esa nematología de lo que llamamos globalismo oficial, que es la ideología, como digo, del imperialismo anglosajón con Estados Unidos a la cabeza y que ha sido servilmente asimilado por prácticamente todos los políticos, da igual el color del partido, todos los políticos de esa región del mundo que llamamos Occidente.
Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver, claro, frente a cualquiera que se atreva a oponer o a cuestionar mínimamente cualquiera de estas segregaciones ideológicas, pues será inmediatamente excomulgado, claro, porque son presentadas como dogmas de fe. Entonces, bueno, pues se dirá que atentan contra la convivencia democrática. Y tengo aquí, por ejemplo, el caso, si cuestionar el cambio climático es equivalente a cuestionar el holocausto nazi, pues qué decir ya de cuestionar a la democracia. La democracia. Parece que se llena el salón con la palabra democracia. Ni el político más pintado se atreve a tanto. Prácticamente no hay ningún político que se atreva a cuestionar la democracia. Y antes he olvidado decir una cosa. Yo voy a hablar contra el fundamentalismo democrático, pero teniendo claro, evidentemente, de que la democracia es nuestro sistema o nuestra actual forma de gobierno. Luego voy a explicar qué es exactamente el fundamentalismo democrático, pero a grandes rasgos sería decir que la democracia es una forma de gobierno más, ni mejor ni peor que otras, ni de las existentes ni de las que históricamente han sido, y que la democracia se corrompe como cualquier otra forma de gobierno. Es decir, segrega no como déficits externos, sino que la propia ideología democrática segrega en su propio seno una cierta cantidad de corrupciones. Y eso son un poco lo que vamos a ir viendo hoy. Entonces, dejar claro esto también, la cuestión de los bloques. Nosotros estamos aquí en esto que decimos Occidente y nos creemos que somos el corazón del mundo, pero hemos estado viendo en estas jornadas que somos una parte ínfima. Es decir, este fundamentalismo democrático, por ejemplo, no ha sido asimilado ni en la plataforma islámica, ni en los países asiáticos, ni en Rusia, por ejemplo, ni en los países de la Europa del Este, donde se atreven a poner en cuestión ciertas ideologías de este tipo. Entonces, ojo con eso también, que no somos el centro del universo. Hay otras formas de gobierno que están funcionando por ahí y ya está. El fundamentalismo democrático es la enfermedad mortal o es una enfermedad mortal para la eutaxia de los estados, pero viene como anillo al dedo al turbocapitalismo financiero más escandaloso de la historia, que es al que ahora mismo pues, asistimos, ¿verdad? Entonces, cosas que decir, pues que en política hay factores que nos sobrepasan suprasubjetivamente, supraindividualmente, es decir, que no dependen de lo que haga tal o cual político de turno, ni siquiera de lo que haga tal o cual partido de turno, y ni siquiera de lo que haga tal o cual régimen político. En política hay factores que no dependen de si la gente vota o deje de votar, no depende de si hay o no hay democracia, y ni mucho menos depende de que la gente sea de izquierdas o sea de derechas. Estas son dos categorías que ahora mismo pues, no definen absolutamente nada, son lo que llamamos definiciones deícticas, es decir, no se sabe definir lo que es la derecha, solo se la señala con el dedo. Entonces, según venga, pues la derecha es ese, ya está. Pero no hay definición. Por tanto, de todas las corrupciones que genera la propia democracia, yo voy a señalar solamente un puñadito de ellas. Por ejemplo, una de las más fáciles es decir que la demagogia y la retórica hueca a la que estamos tan acostumbrados no son déficits de la democracia. Son parte consustancial a la propia democracia, como ya supo ver Aristóteles y otros nobles críticos de la democracia que en la historia han sido. Entonces, recordemos, por cierto, que Aristóteles, que fue fue el primero que ofreció una taxonomía de las formas de gobierno. Recordarán ustedes que él hablaba de formas rectas y formas torcidas de gobierno. Entonces, el gobierno de uno, el gobierno de varios y el gobierno de muchos. Vale. A la democracia, en varias
ocasiones Aristóteles la define como la forma desviada del gobierno de la mayoría, la forma torcida en el que la mayoría, o sea, sería el gobierno de la mayoría para beneficio de los pobres en detrimento de los muchos. Fíjense ustedes que lo que está diciendo aquí Aristóteles es que la democracia en sí misma es una corrupción. Esto es tremendo porque, claro, estamos inmersos en fundamentalismo democrático, pero hay que poner atención a lo que ya nos estaban advirtiendo los antiguos. Por tanto, esa sería una de las primeras corrupciones. Otra de las corrupciones que genera la ideología democrática es la idea de la no violencia. Es decir, el Estado democrático se entiende que es un régimen, es una forma de gobierno del diálogo, del consenso, de la paz, ¿verdad?, en la que no cabe la violencia. Pero acuérdense de las prevenciones que he hecho yo antes. Esto es un sofisma también de manual, porque ¿qué me quieren ustedes decir? ¿Que los estados democráticos del presente no se meten en guerras? Tenemos a Ucrania ahí. ¿Qué quiere decir? ¿Que un Estado democrático no necesita ejercer constantemente la violencia a través de sus fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por ejemplo? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que esta idea de no violencia, por obra y arte de, pues no se sabe muy bien de qué, la democracia se transforma, más que en una categoría política, se transforma en una categoría ética. ¿De acuerdo? Se entiende a los estados como una especie de ONGs. ONGs en las que solo cabe el diálogo, la buena voluntad, la simpatía, la empatía, ¿verdad? Este tipo de cosas. Desde esta perspectiva ética, más que política, digo, se olvida que la violencia, de hecho, es la partera de la historia y que en un momento dado la violencia puede resultar más prudente y eutáxica para los fines de un Estado que el diálogo. Y yo pongo como ejemplo un ejemplo, digamos, límite, que es cómo vas tú a dialogar con el terrorismo islámico. Pues a mí que me lo expliquen. También se olvida que la Revolución Francesa, que fue la que dio lugar al surgimiento de la nación en sentido político, pues esta Revolución Francesa no se hizo con amapolas ni con palmaditas en la espalda, sino que se hizo a través de una revolución sangrienta y a través de la guillotina, donde se pasaba por la guillotina a todos los oponentes políticos, incluidos en ese momento los reyes. Entonces, esto es lo que muchos fundamentalistas democráticos, apelando a la no violencia de la democracia, pues se olvidan. Asimismo, el panfilismo dialogante y pacifista de millones de españoles pues acepta llamar diálogo a lo que de toda la vida de Dios se llamó traición y mal gobierno. Me estoy refiriendo, lógicamente, al separatismo. El secesionismo, pues digamos que es la mayor corrupción política que cabe imaginar. No hay otra, o sea, no hay otra más grave. Recuerden que he hablado de eutaxia, la conservación de la sociedad política en su conjunto a lo largo del tiempo. La secesión, que lo que persigue es precisamente el robo de una parte del territorio para fundar un Estado propio, pues es el atentado político por definición. Otra de las corrupciones que tiene que ver con este fundamentalismo democrático es lo que llamamos el derecho a decidir. En este punto hay que decir lo siguiente, y en esto me ha ayudado Pedro Insua, que lo ha explicado muy bien en sus artículos de prensa. Y es lo siguiente: hay más corrupción en las urnas de los separatistas que en las porras de los policías. Claro, esto va completamente en contra de la propaganda que se nos administra, de toda la papilla ideológica que se nos administra, ¿verdad?, a través de los medios de comunicación y de las series de televisión, etc. Hay más corrupción en las urnas que en las porras. Son las urnas las que están defendiendo son las porras las que están defendiendo la democracia. Y son las urnas las que están
defendiendo precisamente la división y la separación entre españoles. Otro ejemplo, hay más corrupción política en el llamado derecho a decidir que la que pueda haber en la financiación ilegal de un partido político. Y me estoy refiriendo a los ERES. Suena fuerte, pero sí, hay más corrupción en la idea deformada, quiero decir, de nación política que sostiene el PSOE, que en el robo de momento, lo que se sabe, creo, son 113.000 millones de pesetas, y lo digo en pesetas porque yo soy antigua ya. ¿Por qué? Porque el PSOE ha dejado de defender a la nación política. No sabemos si es porque ya no sabe lo que es la nación política y entonces como no sabe lo que es, la ha dejado de defender, o porque a través de una impostura o de un oportunismo político pues se hace un poco el tonto, el PSOE. Y encima ha dejado de defender a la nación política a favor de intereses particularistas, que ya son, o sea que estos de socialistas ya no tienen nada, porque si el socialismo, su oposición es precisamente el particularismo, pues el PSOE está ahora mismo, digamos, abrevando los intereses particularistas interiores, que serían los separatismos, y externos, que serían pues, ciertas élites políticas que andan por ahí, ¿verdad?, marcando la agenda política de Europa y de España en particular. Tengo aquí apuntado Carmen Calvo, que es otra forma de particularismo. No sé si fue ayer o antes de ayer, Carmen Calvo publicó un tuit, es muy interesante Twitter. Si ustedes no tienen, es muy interesante, porque ahí pueden ver ustedes cómo los propios políticos están ahí exponiendo toda su miseria moral. Entonces Carmen Calvo, con todo esto del LGTBI, terminaba un tuit diciendo, porque más democracia, no sé qué, no sé cuál, para el definitivo reconocimiento de los derechos de los colectivos. Esto es otra forma de particularismo que atenta directamente contra los logros de la nación política. Es decir, se está olvidando que el gran logro de la nación política es la concesión de los derechos del ciudadano, al margen del lugar de nacimiento, de la familia de la que vengas, del estamento social al que pertenezcas, del estatus social, etc. Entonces, cuando de repente se empieza a hablar en nombre de las izquierdas de los derechos de los colectivos, señora Carmen Calvo, eso es casi antiguo régimen. Lo que pasa que, bueno, pues no se les cae la cara de vergüenza y como son ideologías aduladoras, lo de los colectivos, pues entonces la gente aplaude con las orejas y se quedan tan anchos. Bien, el fundamentalismo democrático, ¿qué sería? Dicho en muy pocas palabras, pues sería apelar a la democracia en general, así en abstracto, como si la democracia fuera una cosa pura, un ente puro y absoluto que anduviera por ahí volando, ¿verdad? Y les quiero poner algunos ejemplos para que vean que esto no es una interpretación mía. Entonces, Madalén Iriarte, de EH Bildu, hablando en el Parlamento Vasco. Dice, el problema es que España sacrifica en su altar de la unidad patria absolutamente todo, incluida la democracia. Bueno, también hemos escuchado al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, del PSOE, decir, en democracia, si se cumplen las reglas, todo el mundo tiene su espacio. Bien, pero luego salió por ahí también un catedrático de Derecho diciendo el verdadero enemigo de la democracia española no es Bildu, es Vox. Entonces dices, no, perdón, cuando dices que todo el mundo tiene espacio, eres un hipócrita, porque al mismo tiempo estás señalando, en este caso concreto, a Vox, diciendo que ese no tiene cabida. Más ejemplos, Zapatero, nuestro amigo. Dice, reconocemos el dolor de las víctimas y de sus familias, se está refiriendo a las víctimas de ETA, pero tenemos la grandeza de integrar a todo el mundo y de hacer pedagogía democrática, como si la democracia fuera una cuestión ética. ¿Se dan cuenta? Con víctimas, no hace falta repetirlo, se refiere a los cerca de 900 españoles asesinados por ETA. Terminaba ZP pidiendo generosidad con los presos del Procés y así decía, la democracia es generosidad, paciencia e inteligencia
y debe ser inclusiva de sus mayores enemigos. Bueno, pues antes lo ha citado Josep, yo, ya saben ustedes que cierro todos mis capítulos diciendo, ojo, más nos vale primero conocernos a nosotros mismos, nuestros límites, nuestras bondades, etcétera, pero saber identificar al enemigo. Bueno, pues no, hay que saber, a través de la democracia, de la sacrosanta democracia, se integra a los enemigos. Muy bien. Otro fragmento de Adriana Lastra que dice que Bildu apoye las cuentas es normalidad democrática y que la izquierda abertzale esté en las instituciones es todo un éxito. No está además tampoco recordar a Pablo Manuel Iglesias Turrión, que sabemos que le encanta que le llamemos Pablo Manuel, lo odia profundamente. Bueno, pues Pablo Manuel tiene por ahí un vídeo antiguo que dice que él le da vergüenza pronunciar la palabra España, esto por supuesto antes de llegar a vicepresidente, que luego se cansó rapidísimo, porque a él lo que le va es la propaganda. Bueno, entonces él decía que le daba vergüenza pronunciar la palabra España y usar la rojigualda. Pero qué bueno que si le preguntaban, pues que él como mucho se consideraba un patriota de la democracia. Bueno, pues muy bien. Ahora otro ejemplo más prosaico es un tuit que está en Twitter, o sea, es un tuit de un ciudadano anónimo que estaba reaccionando a los pactos del PSOE y Bildu. Y entonces decía, hay que respetar a todos los partidos elegidos democráticamente en las urnas, aunque algunos de ellos no nos gusten o creamos que no deberían ser legales. Han sido votados, decía. Bueno, pues esto es fundamentalismo democrático. Lamentablemente, miles de españoles pues, piensan exactamente así. Se exige que toda opinión sea respetable, que todo sentimiento debe ser elevado a derecho, debe ser reconocido, legislado, consagrado por obra y gracia de la santa democracia. Y esta es la imagen que de forma obsesiva pues, persiguen los separatistas de cara sobre todo a la propaganda al exterior. Es implantar la idea de que las urnas que ellos reclaman son la democracia y que las porras que les atizan representan la tiranía. Pero esto es una apariencia falaz, como les he dicho antes, y como decía muy bien Pedro Insua. Por mucho que estas apariencias nos engañen, la verdad es que la democracia no está en la urna, en esa urna que separa y divide a los españoles. Y en este punto pues no hace falta recordar que ni la democracia portuguesa ni la democracia alemana, por poner dos ejemplos, ni siquiera admiten la existencia de partidos regionales en sus respectivas democracias. Y aquí llegamos a un punto importante, y es que democracia no se dice en abstracto, sino que democracia siempre tiene que tener un referente concreto. Por eso hablo de democracia portuguesa o democracia alemana. Por tanto, la sedición es una corrupción política, siempre se la llamó traición, y sediciones ha habido muchas a lo largo de la historia, y también las ha habido, lógicamente, en sociedades no democráticas. Hubo sediciones en la Roma republicana y también las hubo en la España del antiguo régimen. Pero digamos que estas sediciones en el antiguo régimen pues tenían vías de acceso mucho más difíciles. Había que coordinar muchos factores para llegar a lograr una secesión. En cambio, en la democracia, la secesión o la sedición pues tiene las vías mucho más accesibles precisamente a través de las urnas y de toda esta ideología del derecho a decidir, el sentimiento me da derecho, somos una nación, entonces todo ese tipo de cosas. Entonces las urnas, que son vías cerradas en la monarquía absoluta o en la dictadura, en democracia facilitan, aunque no provoquen, pues facilitan la acción de los separatistas. Y tenemos el ejemplo del catalanismo político o del separatismo catalán, que, bueno, yo lo que sostengo es que si no predicó, o si no activó, digamos mejor así, el terrorismo armado fue sencillamente porque no lo necesitó, no lo necesitó. La democracia ha sido su plataforma de lanzamiento. ¿Y cuál ha sido su gran jugada? Pues presentarse como un nacionalismo más civilizado frente al nacionalismo vasco.
presentarse como un nacionalismo democrático. Y en eso basan toda su propaganda, de tal suerte que si los separatistas han decidido ahora presentarse como demócratas, pues alaracas y verbena para todos. Por emergencia metafísica se han convertido en partidos respetables, como digo, para muchos son partidos mucho más respetables que Vox. Entonces, y a muchos españoles les importa más que el separatismo hable en nombre de la democracia que el hecho de que el separatismo atente contra España. Esto es curiosísimo. ¿Por qué? Porque hemos perdido el sentido de la patria. En nuestros sistemas educativos, que también ha salido en estas jornadas, pues anda muy ausente la instrucción en filosofía política. De manera que se ha dejado en manos de la propaganda lo que sea o no sea la patria. Entonces la gente no sabe ya lo que es la patria. Y la patria es una cosa bien material. La patria es el territorio. La patria es la tierra de los padres. Es el territorio y sus riquezas. Es donde están, siempre lo digo, elementos naturales, los minerales, los ríos, los bosques, los campos, etc. Y donde están también los elementos culturales. Las catedrales, los colegios, las casas, los hospitales, los parques de los niños, etc. Entonces, la patria es el territorio y es lo común. Por tanto, el derecho a decidir es un robo, porque el separatismo, que sabe perfectamente que sin territorio no hay Estado, lo que persigue es precisamente el robo de una parte de ese territorio común, de la patria, el robo al resto de los españoles. Y cuando se dice el derecho a decidir, es una aberración incluso desde el punto de vista democrático, que una parte decida por el todo, pues a mí que me digan qué hay de democrático en eso. Eso es un particularismo, como decimos, más propio de estructuras, digamos, ideológicas del antiguo régimen. Por tanto, aclaración, la democracia se entiende como una forma de organización social. Esto es lo que decía antes. La democracia es una forma de gobierno, ni mejor ni peor que otras. Es una forma de gobierno, es la que tenemos ahora, y vale, y ya está, y muy bien. Y es una forma de convivencia legal que necesita unos medios para subsistir. Por tanto, no se trata de atacar o de defender a la democracia. Se trata de constatar que la democracia pues, es lo que hay, y en este sentido pues, es, como digo, constatar una realidad sin reír ni llorar. Simplemente no ser demasiado ingenuos y señalar las propias corrupciones que la democracia genera. Para el análisis institucional de la democracia diferenciamos dos momentos. Por un lado estaría el momento tecnológico y por otro lado estaría el momento nematológico. El tecnológico es todo lo que tiene que ver con la democracia procedimental. Los partidos políticos, la separación de poderes, las elecciones, las urnas, las campañas electorales, la ley electoral, etc. Desde este plano tecnológico, lo primero que hay que decir es que no hay una democracia, sino que hay muchas democracias. Por ejemplo, habría que distinguir la democracia española realmente existente, que es la democracia del 78, de la democracia portuguesa, de la democracia alemana, de la democracia de Estados Unidos, etc. También hay que tener en cuenta que no es lo mismo la democracia de Pericles, donde, por cierto, pues solo votaban los atenienses que ya tenían poder, dejando fuera a los esclavos, a los metecos y a las mujeres. Hay que diferenciar esa democracia de la democracia, por ejemplo, nacida o surgidas a través de la Revolución Francesa, o de esas democracias de partido único, tipo la de la República Popular China o las de la era soviética, etc. Por cierto, también habría que recordar que Estados Unidos, que nació como una democracia, no nació como la democracia pura, sino que nació como una democracia Ehrenvolk, que se parece un poquito a la democracia de Pericles. Es decir, la democracia en los orígenes de Estados Unidos era una democracia para el pueblo de los señores, es decir, una democracia de cuño aristocrático, restringida al grupo étnico dominante,
Una democracia solamente válida para la raza dominante. Y espero que todos tengamos en mente, a pesar de la propaganda esta tan abundante, pues las películas del western, ¿verdad? Donde ideológicamente se consideraba a las poblaciones nativas que se iban encontrando en su extensión hacia el oeste, las consideraban como infrahumanas. Aquí hay que hacer la distinción entre el modelo imperial que utilizó España y el modelo, por católica, entre otras cosas, del modelo depredador, que es el que implantó, en este caso, Estados Unidos en su expansión hacia el oeste, donde se consideraba a los nativos prácticamente como animales, como bisontes, y se realizaban cacerías humanas en sentido estricto. Entonces, aquí, con este ejemplo, vemos que estas democracias realmente existentes, democracias empíricas, reales, las que existen, las que están funcionando, pues van acompañadas generalmente de ideas, de ideologías. Es a esto a lo que llamamos el momento nematológico. Por ejemplo, en el caso Ehrenfolk, la idea de que hay una raza superior a otras. Esa idea no era común a todas las sociedades. En España se determinó que esos nativos eran hijos de Dios y que por tanto tenían alma y que por tanto debían ser incorporados a la esfera del catolicismo. Entonces, aquí vemos cómo funcionan estas nematologías y que son diferentes. Cuando hablamos de nematología, ejemplos, por ejemplo, ¿qué es una ideología de fundamentalismo democrático? Sería decir que la democracia es la única forma de gobierno en que se expresa la voluntad del pueblo, el pueblo con mayúsculas, como si el pueblo fuera una unidad armónica, cuando el pueblo lo que está es repartido en partidos políticos, por ejemplo. O cuando se dice, por ejemplo, que la democracia hace autónomos y libres a los seres humanos. Ahí tenemos otra idea filosófica de singular dificultad, que es la idea de libertad. Bueno. O cuando decimos que la democracia es el fin de la historia. Pues gracias a la democracia, la humanidad, también dicho así con mayúsculas, pues avanza agarrada de la mano hacia un destino común, que sería la democracia, donde ya no habría guerras, por cierto, y todo sería paz, 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 la paz perpetua de Kant. Es decir, una cosa es la realización de la democracia, momento tecnológico, y otra cosa es la democracia como ideología. Ese es el momento nematológico. Y cada democracia segrega su propia ideología. Entonces, como aquí voy a saltarme ya, nosotros estamos bajo la esfera del imperialismo anglosajón. Eso es una realidad empírica, es decir, formamos parte del imperio anglosajón con Estados Unidos a la cabeza. Lo que pasa que formar parte no es una colaboración en armonía o una relación armoniosa, sino que estamos en una situación de subordinación, de dominación. Pero claro, una de las ideologías fundamentales del globalismo oficial es la ideología democrática, el fundamentalismo democrático, y nosotros, pues, como estamos a rebufo de este imperialismo, pues también lo hemos asimilado, el fundamentalismo democrático. Entonces se entiende, vuelvo a repetir, que la esencia misma de la sociedad política es la democracia. Se apelaría a una especie de democracia prístina. Ahí tenemos otra vez a Rousseau, ¿verdad? Y esta es la idea que han absorbido pues, grandes ideólogos del globalismo oficial, como por ejemplo serían Fukuyama o Rawls. También, bueno, pues la cuestión del criterio de las mayorías, como si las mayorías pues, aseguraran o garantizaran, quiero decir, la decisión tomada por mayoría, garantizaran que esas decisiones fueran en sí mismas justas y buenas. Bueno, pues no hay nada, absolutamente nada, que garantice eso, absolutamente nada. Nada, absolutamente nada, garantiza que las decisiones tomadas por consenso democrático sean justas o promuevan la eutaxia del Estado. Y un ejemplo lo tenemos en España, que es precisamente a través de la ideología democrática, como de unos años a esta parte, pues hemos visto un auge, un incremento extraordinario
de la ideología separatista y secesionista por parte, además, de mucha gente que vive en otras regiones de España, porque la han absorbido, entre otras cosas, partidos que se autoperciben de izquierdas. Entonces, claro, ahí ya hemos armado la refistolera. Por otro lado, simplemente señalar que en nuestras democracias realmente existentes hay muchas organizaciones que no funcionan por consenso democrático. Por ejemplo, todas las organizaciones supranacionales que están dirigiendo de una forma tan potente las políticas de nuestros gobiernos, pues no están elegidos democráticamente. Me estoy refiriendo a la ONU, la OTAN, la OMS, la OMC, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etc. Ninguno de estos señores ha sido elegido democráticamente y aquí parece que nadie levanta, que no pasa nada, vamos, que nadie se escandaliza con eso. Por tanto, lo que hace Gustavo Bueno es estos aspectos tecnológicos de la democracia los deja intactos. Pues democracias hay muchas, cada una funciona más o menos como puede, ¿verdad? En Portugal, por ejemplo, están prohibidos los partidos regionalistas, aquí es al revés, son el timón de las políticas de nuestros gobiernos centrales, es curiosísimo, y además desde hace décadas, que les voy a contar a ustedes, que no sepan. Entonces, esos aspectos tecnológicos los deja intactos. Bueno, pues ya está. Más o menos lo que podamos, se va haciendo lo que se pueda. Lo que le interesa a Gustavo Bueno es precisamente someter a crítica las ideologías que segrega la democracia, estas que les he dicho, ¿verdad? El derecho a decidir, la democracia como el fin de la historia, la idea de la libertad como el individuo que decide, o sea, en su conciencia subjetiva, juzga, decide y vota libremente, en libertad. Bueno, pues eso es pura ideología. Hay una cuestión muy interesante que segrega el fundamentalismo democrático, que es el siguiente, y es que con tal de preservar a la democracia de las corrupciones que van surgiendo, pues se van asignando las distintas corrupciones no al sistema, sino a los individuos. Por ejemplo, a los funcionarios, al funcionario de turno, al político de turno, a los jueces, a los votantes, es decir, se deja intacto el sistema. Hay que preservar, la democracia es intocable. Entonces, cuando surgen corrupciones, se justifican de esta manera. No, no es la democracia, es que fulanito de tal, pues es un ladrón, o es deshonesto, o es un traidor, o lo que sea. Es decir, se deriva la responsabilidad no al régimen, al régimen o a la forma de gobierno, que esa debe quedar intacta, ahí en las estrellas, ¿verdad? Se deriva la responsabilidad al individuo. Y vemos un caso muy concreto, otra vez en el caso de los ERES de Andalucía, que es que a mí me encanta este caso porque se silenció en menos de una semana, y es cómo el PSOE y sus acólitos mediáticos inmediatamente derivaron la responsabilidad del latrocinio a las personas individuales. No sé si ustedes se acuerdan de aquello, dejaron intacto al propio partido y además lo justificaban delante de las cámaras. No, es que esos ya no son del PSOE. Se derivó la responsabilidad al individuo con el fin de preservar al partido. El partido quedaba intacto. Quedaba allí, intacto. Otros ejemplos es, por ejemplo, cuando se dice en democracia no se puede insultar. Oiga, como si en monarquía sí se pudiera insultar. O en aristocracia sí se pudiera insultar. De hecho, es que una de las cosas que genera la propia praxis democrática es el insulto y el escarnecimiento público y descarnado del enemigo político. Entonces, no es que no se pueda insultar, es que es donde más se insulta, posiblemente, es en democracia. Por tanto, ya voy a ir terminando, a modo así como de recopilación, conclusión y cierre, pues 6 anotaciones muy breves. La democracia no es una forma pura que ande por ahí pululando y que se pueda ir agregando a un Estado o a una sociedad política de forma gratuita. No, los sistemas democráticos siempre se realizan sobre realidades históricas ya preexistentes.
no son una forma externa que pueda implantarse por puro voluntarismo político, sino que las democracias tienen que brotar del seno de la comunidad política en su conjunto. Y esto lo hacen porque estas sociedades ya están dadas por razones históricas. Ni siquiera en la Revolución Francesa desaparecieron de golpe y porrazo las estructuras culturales o las instituciones políticas del antiguo régimen. De hecho, las grandísimas transformaciones de la Revolución Francesa dieron como fruto un siglo XIX absolutamente movidito. Es decir, digamos, la transformación del antiguo al nuevo régimen fue muy, muy difícil. Entonces, no es que anduviera por ahí la fórmula democrática y cogieran los revolucionarios franceses y se pusieran así y dijeran, no, forma democrática, hazte presente en mí. No, les costó muchísimo trabajo y muchísimas transformaciones. Del mismo modo, la democracia española, realmente existente, que es la democracia de 1978, la del régimen del 78, y que es la democracia real, incluidos sus propios defectos estructurales. O sea, no es que la democracia real esté por ahí y entonces la española todavía no haya llegado. No, es que la democracia real es la que tenemos y segrega sus propias corrupciones. Entonces, esta democracia resulta que tampoco vino así de golpe y porrazo, porque tras la muerte de Franco dijeran unos pocos muy socialdemócratas, oh, hágase en mí la santa democracia. No. La democracia del 78 viene dada por razones históricas, curiosamente proporcionadas por el régimen anterior, es decir, por el franquismo, que es el que consigue crear una clase media, una acumulación capitalista suficientemente amplia y suficientemente solvente. Y a través de esta acumulación de capital, pues se consiguió construir un mercado pletórico de bienes y servicios, aparte de que España se convirtió en la 8ª potencia industrial y en un país turístico. Por tanto, lo que hay que intentar entender es por qué estos sistemas de organización social que llamamos, o política, que llamamos democracias, se realizan en unas sociedades políticas y en otras no. Eso es lo que tenemos que intentar entender. No es porque unas sean más torpes. No, es que no tienen las condiciones materiales para que se puedan desarrollar estos regímenes políticos. La democracia solo pudo aparecer históricamente una vez creada la nación política, la nación en sentido político, no en sentido étnico ni en sentido histórico, sino en sentido político. Y esto solo ocurrió a raíz de la Gran Revolución de 1789. Por otro lado, los sistemas que llamamos democracias avanzadas son el resultado específico de la evolución de las sociedades burguesas capitalistas, especialmente las europeas, y su desarrollo hacia mercados pletóricos de bienes y servicios, muchos de ellos sostenidos gracias a la depredación colonial y a la ideología individualista. También son resultante, nuestras democracias, de la geopolítica imperialista de Estados Unidos, que tras la Segunda Guerra Mundial pues mantuvo entre sus principales objetivos levantar un dique anticomunista, precisamente en Europa, implantando pues una serie de democracias homologadas con la estadounidense. Por eso, en esta región del mundo no hay democracias de partido único. Hablamos siempre de democracias avanzadas en el sentido de democracias homologadas con la estadounidense. Homologadas significa que la base de estas democracias no es la igualdad, sino que es la libertad objetiva de elección de los votantes. Es decir, el votante no vota lo que le viene en gana. El votante lo que tiene es, igual que en un supermercado, es una serie de candidaturas con unos programas ya definidos. Y lo único que puede hacer el votante tiene la libertad objetiva de elegir objetivamente, positivamente, a unos u otros mercancías políticas, dijéramoslo, candidatos. Dicho de otra manera, las sociedades democráticas en el sentido actual no surgen como una emanación de la razón pura,
que es lo que nos venden nuestros políticos. Nuestras democracias son un producto del siglo XX, surgidas en paralelo al desarrollo del estado del bienestar y como reacción a las llamadas constituciones comunistas, fascistas y nacionalsocialistas tras la Primera Guerra Mundial. Y, como digo, de la mano de Estados Unidos, que fue una de las partes vencedoras, digamos, de la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, voy a dejar planteada una cuestión que habría que profundizar en ella. Yo tengo la impresión de que una de las crisis a las que estamos asistiendo ahora mismo en esta región del mundo que llamamos Occidente es precisamente, está entrando en crisis el propio estado del bienestar. Creo que estamos en ello. Por tanto, si la democracia se funda no en una conciencia subjetiva que ande por ahí flotando y que decida libremente, sino que se funda en el estado del bienestar, en un mercado de bienes y servicios, pues como caiga el estado de bienestar, de seguidito cae la democracia, tal y como la entendemos ahora mismo. Esto simplemente lo dejo porque no lo tengo yo muy analizado, pero es una cosa que vengo sopesando últimamente. Por tanto, subrayamos ya para ir cerrando, cuando los partidos nacionalistas, separatistas, mejor dicho, reivindican su derecho a la autodeterminación como si fuera un derecho democrático prístino, lo que persiguen realmente es crear nuevas democracias frente a la supuesta opresora democracia española del 78. Y esto es lo que muchos españoles no ven. Claro, como apelan a la democracia en general, se piensan que solo hay una, pues no se dan cuenta de que lo que habría en lugar de una democracia, que sería la española, que es la que ahora mismo pues, nos reconoce como sujetos políticos determinada cantidad de obligaciones y de derechos, pues en vez de una democracia habría 17, por ejemplo, unas en conflicto con otras. Entonces, bueno, pues esta sería un poco la idea. Es decir, que esas supuestas democracias de una presunta República Independiente de Cataluña entraría en contradicción con la democracia realmente existente, que es la española. Habrán oído ustedes mucho que el actual gobierno de coalición de vez en cuando apela a una presunta unidad necesaria entre todos los demócratas. Claro, estos demócratas, pues esto es una trampa siniestra porque estos demócratas resulta que, ¿contra quién va dirigido? A ver, perdón, que me he perdido. ¿A quién es la unidad necesaria entre todos los demócratas contra los antidemócratas? Y los antidemócratas no son los separatistas, sino que son la extremísima derecha. Entonces, ojo, porque esto es una trampa siniestra, donde lo que se persigue, haciéndole, digamos, el juego sucio al globalismo oficial, que lo que está encantado es con que se disuelva el Estado-Nación, pues lo que se persigue es que la identidad España se disuelva en una Europa de los pueblos, donde en vez de españoles pues ya habría vascos, catalanes, gallegos o leoneses. Ayer en el tren, lo he contado antes a alguien, en el tren de Salamanca a Madrid, detrás de mí había un grupito y estaban enardecidos y discutiendo muy acaloradamente que unos eran leoneses, y lo pronuncian así, leones, una cosa muy rara, y otros decían que no, que ellos eran castellanos, y que ojo, porque es que el Reino de León... Bueno, pues esto es lo que pasa. Se ha perdido el sentido de la nación política. No se sabe lo que es la nación política. Por supuesto, no se sabe lo que es la patria. Pero en este caso concreto, a mí me daban las ganas de darme la vuelta y decir, pero déjense ustedes de paletadas, que son ustedes unos aldeanos, paletos, porque el Reino de León ni existe ni se le espera, ya. Y entonces lo que somos es españoles, que eso es el logro de la nación en sentido político, todos los ciudadanos iguales ante la ley, al margen del individuo de turno, de la familia a la que pertenezcas, de la raza, del sexo, de la lengua, etc. Otra de las cuestiones es que el fundamentalismo democrático de los españoles, de mano del PSOE, desde hace muchas décadas, por lo menos desde Suresnes, en 1979, que hubo la gran transformación del partido, ¿verdad? Pues resulta que desde aquella época el PSOE, en su programa político, es federalista.
Y esta es una de las otras corrupciones. Se entiende que, como la democracia española tiene defectos, pues que esos defectos se resuelven con más democracia. Y esta más democracia ellos la entienden en el sentido federalista. Entonces, claro, lo que no se dice públicamente es que este federalismo es un federalismo asimétrico, que lo que pretende es que unas regiones españolas estén subordinadas a otras. Esto es lo que no se dice. El problema es que este modelo federal aproximaría al Estado español al límite cero de su balcanización, y una tal balcanización transformaría la democracia española, como decía antes, en 17 democracias nuevas. Eso si no se convierten en otras cosas, que a lo mejor no son democracias, cuidado, pero bueno. Me voy a saltar todo esto porque me voy ya a cerrar, y es la cuestión de cuál es nuestra labor desde la Escuela de Filosofía de Oviedo, que es a la que yo pertenezco, pues es evitar, como sea, que la filosofía sea la criada de la democracia. De la democracia, insisto, entendida como ideología, entendida como el fin de la historia, para que se me explique, para que se me entienda mejor. A la filosofía hubo un tiempo histórico en el que se pretendió que la filosofía fuera la criada de la teología, y ahora lo que se pretende es que la filosofía, y no hay más que ver, los que van por ahí presentándose como filósofos, son criados del fundamentalismo democrático. Entonces, esto hay que evitarlo, y para ello hay que bajar a la caverna. Aquí estamos, un buen puñado, hablando contra el fundamentalismo democrático, contra las corrupciones que son propias, internas, inherentes a la propia democracia, que no vienen de fuera, no son defectos, son internos a la propia democracia. Entonces hay que bajar a la caverna y denunciar ante los ciudadanos las ilusiones que la ideología democrática genera. Así lo hicieron Platón, Aristóteles, Rousseau, aunque por otras cuestiones le odiamos mucho. Pero bueno, Lenin también fue un gran crítico de la democracia y otros muchos. Y somos conscientes, como ya advertía Platón, de que al hacer este ejercicio de crítica a la democracia, pues los indignados nos tirarán piedras y nos llamarán fascistas, como es de rigor. Pero bueno, hay que asumirlo, Platón lo decía, el coste de bajar el filósofo a la caverna y advertir de las apariencias falaces es incluso el riesgo de su propia vida. Bueno, yo no soy tan valiente, pero sí que es verdad que no me importa ya que me pongan la etiqueta de fascista o franquista, me da igual, me da exactamente igual. Por tanto, lo que hay que hacer es decir bien alto y bien claro que la democracia se corrompe como cualquier otra forma de gobierno, y que ahora más que nunca hay que estar atentos a lo que se dice y se hace en nombre de la democracia. Estamos en Barcelona, yo insisto, está en boca del separatismo constantemente. Nosotros somos la auténtica democracia y España es la tiranía. Entonces, ojo con esto que se dice en nombre de la democracia. Y en fin, pues la crítica a la democracia tiene ya varios milenios de historia, es decir, se dice pronto, ¿eh? La crítica a la democracia tiene varios milenios de historia. Y obviamente los problemas que genera la democracia en sí misma, pues estos problemas se harán cada vez más evidentes. Y como no hay nada eterno, llegará un momento, que no sé si lo vamos a ver nosotros, en el que la democracia pasará. Y entonces vendrá otra cosa mariposa y los analfabetos políticos, los voy a llamar así, pues aplaudirán con las orejas como siempre hacen. Y ya está. Entonces, ¿que la democracia no es el fin de la historia? Es todo lo que quería decir. Y ya he terminado. Muchas gracias, Paloma. No sé si alguien brevemente tiene alguna pregunta para Paloma. Sí, sí, adelante. Hola. A mí me gustaría, ha comentado antes
una palabra que no conocía, que parece ser un conjunto de ideologías que tiene un origen en Estados Unidos. No parece ser, bueno, diferente, pero que viene impuesto, ¿no?, por una especie de imperialismo anglosajón, por así decir. Y entonces se me está planteando una reflexión, a ver qué les podía parecer, porque también ha comentado, ¿no?, que todo esto comienza con el fin de la Segunda Guerra Mundial y con la derrota, vamos a llamarlo así, del eje nacionalsocialista, fascista, etc. Entonces, conociendo empíricamente que Estados Unidos está gobernado por los judíos, es decir, con gran parte de las élites de Estados Unidos son judías, y conociendo también el mito nacional del Holocausto como punta, ¿no?, puede parecer, ¿no?, que quizá no estamos hablando tanto de un imperialismo anglosajón, sino de un imperialismo judío, en ese sentido, ya sea porque creo relacionar la fundación, ¿no?, de este fundamentalismo democrático en el fin de la Segunda Guerra Mundial, poniendo mucho el foco en lo que vendría a ser el Holocausto y demás, junto con una serie de élites que vienen de Estados Unidos y que en cierto sentido proponen un mundo global llamado Tikkun Olam en la tradición hebrea, por ejemplo, que es un concepto muy interesante. Mi pregunta es si ha explorado o ha culturado, ¿no?, intentar integrar en esta teoría toda esta serie de pensadores y corrientes y de hechos históricos, bueno, simplemente por así, por comentar. Bueno, una pequeña aclaración. Nematología se refiere a conjunto de ideas, creencias, mitos, pero no exclusivos de Estados Unidos. O sea, se puede hablar de una nematología también de la Unión Soviética o de la contrarreforma católica o al revés, del Imperio Romano, o sea, al revés, no, perdón. O sea, nematología es el conjunto, pero se puede hablar de nematologías en distintos periodos históricos y referidos a distintos estados, ¿vale? Lo que digo es que este conjunto de ideas que he señalado al principio forman parte de la nematología del imperialismo anglosajón. Concretamente forma parte de ese imperialismo. Respecto a lo que dices, yo me desmarco bastante de la idea de que haya una élite judía que controla el todo. O sea, yo lo que creo, pero igual que lo sostengo de la masonería, por ejemplo, en relación a la masonería no se puede despreciar su influencia en la historia, pero no se puede decir que controlen el todo. Controlan partes, pero no pueden controlar el todo. Eso es lo que yo apuntaría frente a ese enfoque que yo lo veo monista, en el sentido de que parece que es una parte el que controla el todo absolutamente y que además vendría dada casi in illo tempore desde Moisés y que estaría pues diseñando desde el origen unos planes y programas que además se van cumpliendo y la historia nos enseña que se va cumpliendo. A mí eso me parece un poquito conspiranoico. Ah. Que a partir del momento del fin de la Segunda Guerra Mundial, tanto en Roma como en gran parte del mundo, simplemente cambia la visión acerca del pueblo judío, de que hay una élite constatable como judíos de Estados Unidos, y eso es totalmente constatable, y de que gran parte de estos teóricos académicos, pues bueno, estas cosas, y tal monismo yo creo que es también hablar de un llamado imperio lo que sea, es decir, que también es un monismo, ¿no? O sea, Estados Unidos tampoco controla todo. Sí, sí. Pero que yo no sé lo que... Sí. No, ahora te he entendido. Creo que al principio me fui por otra vía. Dígame.
Ujú. que han hablado también sobre la OTAN. Ujú. Me gustaría saber cómo ha valorado todo esto, que ellos han hablado de los líderes de la hoja de ruta, de más sanciones contra Rusia. Y claro, yo ahora estaba pensando, que usted ha hablado también de que entraremos en una crisis y que esto sí tiene algo que ver con lo que usted ha mencionado para yo ver las cosas más claras. Porque usted ya sabe que la televisión manipula mucho las masas Ujú. y para yo formarme una opinión más, ¿entiende? No sé si usted me comprende. Creo que sí, y a ver cómo me sale la respuesta. Porque frente a Ucrania, Rusia y Estados Unidos, con gente que está ahora mismo aquí presente, tratamos el tema, y yo lo que planteo es lo siguiente. Tanto Estados Unidos como primera potencia mundial que está viendo que está perdiendo precisamente esa hegemonía. Tanto Estados Unidos como Rusia están haciendo lo que tienen que hacer. Y a ver si se me explica esto. Estados Unidos está buscando su propia eutaxia como imperio. Está intentando sobrevivir, para que se me entienda. Y Rusia está intentando sobrevivir. El problema es que estas dos eutaxias entran en contradicción. Es decir, el orden que busca Estados Unidos entra en contradicción absoluta con el orden que busca Rusia. Por eso hay una guerra, porque hay cosas que la política dialogante o diplomática no arregla. La guerra es la continuación de la política por otras vías. Entonces, los dos bloques están buscando su propia eutaxia. Y lo que no sabemos es si Rusia, su acción militar, es prudente o imprudente. Es decir, yo no le pongo un diagnóstico moral. Yo no digo si es bueno o es malo Putin, si es buena o es mala Rusia. Yo lo que me fijo es si su guerra es prudente o es imprudente. Porque si Putin no es Putin, vamos a ver, no es Putin, es Rusia. Si Rusia gana, pero gana perdiendo absolutamente todos sus recursos o cientos de miles de soldados, pues entonces habrá sido una victoria pírrica. Pírrica en el sentido que prácticamente es la autodestrucción de Rusia. Pero eso no lo podemos saber todavía hasta que la guerra, hasta que no haya pasado hasta que no tengamos perspectiva histórica. Entonces, no sé si le ayudo de alguna manera. Lo que yo veo, a ver, el imperio es el que pone la ideología y es el que pone la cultura. España funciona ahora mismo con la ideología y con la cultura del imperio estadounidense. Y la OTAN es la herramienta militar del imperialismo estadounidense. Entonces, lo que hemos visto en Madrid es la evidencia de que formamos parte de ese bloque. No formamos parte del bloque asiático con China, no formamos parte del bloque eslavo con Rusia, formamos parte del imperio estadounidense. Somos el imperio estadounidense. Esto suena muy duro, porque los imperios es eso. El imperio es un conjunto de estados o de naciones y ahí es donde hay distintos modelos. El de Estados Unidos es que uno de esos estados es hegemónico, es decir, tiene el control sobre los demás. Entonces, Estados Unidos, o vamos a decirlo de otra manera, la Unión Europea es vasalla de Estados Unidos y España somos vasallos de la Unión Europea. Somos los vasallos de los vasallos. Es decir, España ya no es la España del siglo XVI. Por allí. Allí. ¿Allí? Bueno, yo, primero felicitarte porque me ha parecido súper didáctica tu explicación y solo te quería hacer dos preguntas. La primera de todas es de que antes hemos estado hablando y bueno, te agradezco muchísimo que nos expliques mucho el pensamiento de Gustavo Bueno, porque yo que me he acercado mucho en los han tenido y gracias a vosotros
gente como tú nos lo acerca muchísimo. Entonces, tengo dos preguntas. La primera de todas es, nos has contado antes de que tu canal estaba perdiendo, digamos, fuerza. Te quería preguntar si nos podías proponer a nosotros de qué manera podemos ayudar a que tu canal coja morada. Lo digo para la gente que pueda apoyar porque, por digamos, el aspecto pedagógico que tiene, ¿no? Y segundo, de qué otras maneras nos podemos aproximar a toda esta filosofía de Gustavo Bueno, que me parece súper interesante, que me parece súper propia de nosotros, pero que ciertamente por su gran, digamos, peso que tiene, es difícil de aproximar. Y gracias a gente como tú, pues haces una gran pedagogía y es un canal para que podamos llegar a ella. Son estas dos preguntas. Sí. Pequeña pregunta. Hay un momento, a lo mejor lo he interpretado mal, que has dicho que la democracia es una forma más de gobierno. Por lo tanto, te has colocado al mismo nivel que a lo mejor como el socialismo, otras épocas pasadas, o otros países que también tienen un sistema. Vamos a ver. Si nosotros miramos retrospectivamente lo que ha ocurrido a lo largo de los tiempos, creo que la democracia tiene algo más positivo. No podemos colocarlo al mismo nivel de otro. Es decir, es un sistema más. Creo que tiene algo positivo. Y es que todos, de alguna manera, todos están llamados a opinar, a decir, y podemos movernos y podemos concretamente estar aquí escuchándote y tú explicándonos y dándonos tu visión de la vida, que es muy pedagógica y que a mí me falta, de aplaudo. Sí. Entonces, ¿cómo colocas la democracia así en esta situación? Dices, eso no más. Creo que tiene algo de positivo, con todos sus fallos, con todas sus corruptelas y todo, porque no hay nada perfecto. Claro, yo quizá lo pongo así porque he puesto el foco en la eutaxia. A mí me da un poco igual el individuo. Entonces, ¿hay que cortar? Termina la respuesta y... Entonces, esto es duro, yo sé que es duro, porque lo que hace es dar prioridad a la política antes que al individuo. Pero yo considero que la eutaxia está más asegurada con otros regímenes políticos. La democracia y el devenir de la democracia, el devenir ideológico, es distáxico, es disolvente absolutamente. Es disolvente de la sociedad, de la patria, de la institución, de todo. Sí. Según cómo se va y quienes intervienen pueden deteriorarlo, pero yo a nivel teórico no lo veo así. Claro. Yo lo sé que hay mucha discusión en este punto, pero es muy importante que haya discusión. Bueno, Paloma, muchas gracias. Sí, contesta lo que te... ¿Cómo podemos ayudarte para que tu canal siga aumentando de suscriptores? Vale, señores, me acabáis de poner la zanahoria aquí. Les voy a decir, yo no soy una youtuber que gane millones y que se pueda ir allí a Suiza a meter ahí el dinero. El canal de Fortunata y Jacinta solo gana 900 euros al mes. ¿Cómo pueden ustedes ayudarme? Viendo y difundiendo los programas. Ustedes lo ven y se lo mandan a amigos, se lo mandan a familiares, se lo mandan a sus grupos de WhatsApp. Con eso ya está suficiente, porque yo vivo con mi madre y ahorramos muchísimo. Es decir, yo con 900 voy tirando. Pero es verdad que si tuviéramos un poquito más, pues estaría estupendo. Entonces, la manera es divulgar. No hace falta que, si quieren ustedes, se pueden hacer pequeños donativos de 2 euritos o por programa, pero para mí lo más importante es que aumente el número de visualizaciones, porque es así cuando tienes la sensación de que el trabajo tiene un recorrido, que está llegando a la gente. Entonces, por favor, compartan los vídeos, simplemente es eso. Pues eso haremos. Muchas gracias, Paloma. Ahora hacemos un descanso de 5 minutos que podemos aprovechar. Como he dicho al principio, Somatemps es una asociación que no recibe ni un solo céntimo de subvención y que se financia exclusivamente de las aportaciones de sus socios y simpatizantes, así que os invito a que hagáis un donativo de 5 euros o de 10, y si es en el caso de 10 os obsequiaremos con un número de la revista La Emboscadura. Gracias.